21 de enero. Ya estamos, sí, ya prácticamente se acabó enero, ¿sí? Ya entonces dentro de poco otra vez vamos a estar colgando lucecitas y todo, pero no, o sea, ya la etapa, digamos, de esa temporada de vacaciones, esas fiestas decembrinas y todo, ya uno ya las ve por allá, como que fue en ese momento. Y cada uno cómo nos fue en esa época, digamos, de descanso, esa época donde nuestra cotidianidad de pronto quedó un poco en stand-by y nos dedicamos a hacer otro tipo de cosas, distraemos un poco nuestra mente, nuestro cuerpo, descansamos un poco, hacemos cosas que generalmente no hacemos, comemos cosas que generalmente no comemos durante el año, la cantidad de buñuelos y natillas se duplica un poco y diversas situaciones. De pronto visitamos familiares que durante el año no podemos ver, de pronto tenemos oportunidad de salir a otros sitios, a conocer otras cosas y así no hayamos salido o algo así, hayamos ido a la esquina nomás a comer arepa con Coca-Cola, pero hicimos algo diferente o ir a ver unas luces o todo. Son momentos donde nuestra cotidianidad se ve un poco parada porque estamos haciendo otras actividades, porque es una época, llamémosla como de vacaciones, como de descanso, ¿no es cierto? En mi profesión, en el trabajo que yo elaboro, yo soy formador de estudiantes que van a ser pianistas profesionales. Y al final del semestre, cuando ellos presentan su examen final para ver si aprueban o no aprueban el semestre, que es un momento donde su exigencia física, mental es fuerte y todo, ya cuando terminan, como que ya se relajan y bajan los brazos y como que ya llega la temporada de vacaciones donde como que ya hacemos otro tipo de cosas. Y siempre soy muy intencional con ellos y me acerco a cada uno de ellos independiente cómo les fue en el semestre y les digo, ojo, recuerde que en diciembre y en enero usted sigue siendo pianista. Recuerde que en diciembre y en enero usted sigue un proceso. Recuerde el objetivo que se ha pactado y para lo cual usted se está esforzando y para cual usted está creciendo profesionalmente. Recuérdelo siempre, no haga ya que entré a vacaciones o me relajé y entonces ya me olvidé de todo de las cosas y me dediqué a otro tipo de situaciones, porque la temporada de vacaciones, que es un momento como de descanso o algo, pero es un momento en que de pronto nos relajamos mucho y descuidamos muchas cosas que no debemos descuidar. Y yo soy muy intencional con los estudiantes en ese sentido, porque sí, les estoy diciendo, vaya donde la tía a comer natilla con buñuelos, sí, vaya donde la abuelita y la visite, sí, vaya y conozca el parque, vaya, si puede viajar, si tiene la disposición, vaya, respire otro tipo de cosas, pero mantenga la intencionalidad de su proceso, o sea, no lo descuide. Porque yo como estudiante lo viví y como maestro siempre se les digo a mis estudiantes, porque las consecuencias de cómo yo obré en ese tiempo se van a ver al final del semestre. Quiero decir que nosotros, en la profesión en que nosotros llevamos, cómo nos fue, si nos fue bien o mal en el semestre, es producto del buen tiempo o del mal tiempo que yo le di a mis vacaciones, del buen uso que yo le di a mis vacaciones. Porque cuando ya entra en febrero, la persona a la universidad, hablándoles de este caso puntual, que ya vienen las exigencias de la universidad, si el muchacho y el estudiante utilizó bien el tiempo en vacaciones, la pasó chévere, se divirtió, se dispersó, hizo otras actividades, pero mantuvo su proceso, mantuvo su objetivo y no olvidó lo que estaba haciendo, cuando llegó febrero ya está familiarizado y sigue su semestre de una manera satisfactoria. Pero si el hombre se desparpajó, olvidó eso, sí, me voy para donde la abuela, me voy para donde las tías, me voy para donde los primos, o no hacía nada y me pasé maratoneando Netflix y todo eso, y el piano por allá olvidado. Allá que eso tocaba era limpiarle el polvo porque ni siquiera lo tocó, y en febrero, ay, ¿cómo es qué es lo que tenía que mirar y todo? Ya comienza el semestre y ese semestre se le pone cuesta arriba y ese semestre va a ser bien difícil. ¿Por qué? Porque no aprovechó el tiempo de vacaciones, porque el tiempo de vacaciones lo utilizó de todas maneras para relajarse en el sentido de que descuidó su objetivo. ¿Y esto por qué lo estoy hablando y por qué les estoy comentando el contexto de mi trabajo? Porque esto es la mejor manera que yo tengo para explicarles que en el momento en que estos chicos no tienen, digamos, la presión de que tienen una clase semanal, que estos chicos no tienen la presión de que los van a evaluar,
es donde muestran de verdad qué es lo que quieren en la vida y por qué lo quieren hacer. Muestran una madurez. De pronto en nuestra vida espiritual que estamos en un momento de receso, en ese momento de vacaciones, y entonces ya no están los grupos de influencia, de pronto ya no es los mismos números de servicios, de pronto estoy fuera de Bogotá y no me puedo congregar, de pronto que no estoy regularmente frecuentando y congregándome en la iglesia, mi madurez espiritual se pone automáticamente a prueba. Y más en esa época de vacaciones que veo primos, vecinos, despedidas de empresas, por ahí familiares, amigos que no veo mucho tiempo, y no todos son actividades que me puedan edificar. Son momentos donde de verdad mi madurez espiritual se pone a prueba. Se pone en juego, porque no estoy hablando en el modo religioso de que esto está mal y que esto está mal, sino que cada situación que tú viviste en vacaciones, cada momento que tú te encontraste con X o alguna actividad que salió, tú fuiste consciente si esa actividad que tú estás haciendo era edificante para ti. Y más aún, si esa actividad o esa acción que tú estabas haciendo le agradaba al Padre. Porque el hecho de que estuviéramos en vacaciones no quería decir que nosotros descuidáramos nuestro propósito, que descuidáramos nuestro objetivo. Porque a veces confundimos algo, y me dolía en reconocerlo, que muchas veces decimos que debemos descansar en Él. Todos lo decimos cuando hay una situación, descansamos en el Padre, pero descansar en el Padre quiere decir que descanso en su voluntad, que Él se hará cargo y Él tendrá el propósito de que surja lo que tiene que surgir basado en su propósito, pero yo tengo que estar agarrado en Él para que mis acciones sean conforme a su voluntad. Pero muchas veces confundimos el descansar en Él. Y lo confundimos y lo convertimos en descansar de Él. Es un cambio nomás de palabra, pero que significa total y es fuerte, porque descansar del Padre, ¿cómo yo voy a descansar? Querido hermano, cuando tú de repente estás haciendo alguna actividad y el centro no es el Padre, cuando tú estás haciendo alguna situación, estás viviendo algo y de pronto para ti es más importante congraciarte con el jefe, con el primo, con el pariente, con el amigo, y haciendo cosas que no te van a edificar, que el Padre no le gustan, pero aún así para ti la prioridad es congraciarte con Él, tú estás descansando del Padre. Tú no lo estás teniendo en la prioridad, entonces no descanso en Él, sino estoy descansando de Él. Y las consecuencias, como yo lo decía en los estudiantes, se van a ver. De pronto no inmediatamente, pero gradualmente vendrá la consecuencia cuando yo tomé concesiones y esa temporada, digamos, de vacaciones, también me tomé mi descansito en lo que es mi objetivo espiritual y hacia dónde yo quiero llegar. Por eso el nombre del mensaje de hoy es descansar en Él, no de Él, que es muy diferente. Y esto es muy importante porque no estoy diciendo nada novedoso, no lo sabíamos, que nosotros somos cristianos 24/7. Nuestra vida cristiana debe ser siempre 24/7, que el ser cristiano no se activa con un botón, el pastor nos activa un botón a la entrada de la iglesia y cuando salimos de la iglesia nos desactiva. Que nuestra fe no nos espera en la puerta de la universidad o en la puerta del trabajo y cuando salimos volvemos y nos la vestimos y cuando volvemos al trabajo ahí se queda nuestra fe y nuestro caminar en Dios esperando y entonces se activa. Es siempre, lo sabemos y no estoy diciendo nada novedoso en ese sentido, porque debemos tener en cuenta algo, que hay algo que no se toma vacaciones. Hay algo que no le importa que es diciembre y tú estás visitando a tus parientes que hace mucho no los ves. Él no le está importando que sea diciembre, que sea enero, que sea febrero. Es alguien que nunca toma vacaciones. Es alguien que poco le importa tú cómo iniciaste en el Padre. Así haya sido una historia testimonial grandiosa que haya alimentado a muchas personas, a él poco le importa. A él poco le importa tus victorias en fe que hayas tenido, las pruebas que tú has superado en Cristo, esas victorias que te han llenado y que te han alimentado en tu caminar, a él poco le importa. Sabemos que el enemigo siempre está ahí
Y mientras tú te tomas un descanso, Él no. Él siempre está ahí. En 1 de Pedro 5:8 nos dice, estén, ¿qué? ¿Ya salió? ¿Qué dice Andrés ahí? ¿Estén qué? Alerta. No dormidos en vacaciones. ¡Ay, qué rico! ¡Qué comodidad! Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y saben qué es lo interesante de esto que le escribe Pedro? Pedro no le está escribiendo a personas inconversas. Pedro no va dirigido esto a personas que de pronto no creen en el Padre o que hasta ahora, ¿será que sí, será que no? Esto va dirigido a los ancianos y a los líderes. Entonces, el enemigo no ve, no le interesa, digamos, tu título espiritual ni cuántos años llevas en el caminar con Cristo. Kelly, tú ahorita que vas a empezar a servir, al enemigo poco le importa si tú vas a empezar a servir. Si tú vas caminando en Cristo, ay no, es que ya no, poco le importa. Ella va a atacar en el momento que tú bajes los brazos. No le va a interesar. No ve concesión, no mira ningún tipo de título espiritual. Él siempre va pendiente a quien poder devorar. En Mateo, Jesús siempre le decía a sus apóstoles, velen y oren, en Mateo 26:41, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y le estaba diciendo a estos hombres que entregaron su vida por él, que dejaron sus oficios, que dejaron su vida por seguirlo, que vivieron y presenciaron todo lo que hizo Cristo. Era como para haberse dicho, no, ustedes 3 años conmigo viendo todas estas cosas, no se preocupe, aquí hay una burbuja, a ustedes no les va a pasar nada. Ojo, velen y oren. Si eso le decía a sus apóstoles, ¿qué nos espera a nosotros estos simples mortales llenos de pecados? Y de pronto nos descuidamos en esa época de vacaciones, en esa época de relajación, digamos, de nuestro cuerpo, de nuestras actividades matutinas, y empezamos a dar concesiones, y el enemigo ahí pendiente, porque él no puede atacar de una manera directa. Él siempre va a atacar contra tu distracción o cuando tú bajaste los brazos. Y a veces nosotros nos confiamos en nuestra experiencia. Yo ya llevo como 7 años de cristiano. Yo ya, mire, ya soy ministro de alabanza, he tenido el privilegio. Eso se me agranda la boca diciéndolo. Tu hermano que llevas cuántos años. Entonces, no, yo ya sé cómo es esto, ya sé cómo voy a manejar las cosas. Hermano, el mayor peligro no es que tú reconozcas tus debilidades. El mayor peligro es cuando tú consideras que las puedes manejar. Porque ahí no estás dependiendo del Padre, sino de tu autosuficiencia. Ahí es el principal peligro y de pronto confiamos no en el Padre, sino en nuestra experiencia. Y el enemigo busca esa distracción, esa comodidad, esa monotonía para atacarnos. Por eso Jesús decía, quien me quiere seguir, tome su cruz. ¿Qué? Lo más clave, tome su cruz cada día. Tome su cruz diariamente. No tomen su cruz una vez y ya listo, todo bien, no hay ningún problema. Tomen su cruz cada día. Tú estás en la finca, tú estás en el paseo, tú estás en la reunión con tus amigos, tú estás en la despedida de la empresa, tú estás con los tíos, con tu familia que amas y todo. Todos los días hay pensamientos que hay que someter. Todos los días hay carne que hay que crucificar. Y si tú pierdes esa constancia, si tú pierdes ese enfoque y esa intencionalidad, poco a poco vas a estar apartándote y vas a estar enfriándote y llegas a un punto en que ni siquiera te diste cuenta y las cosas que para ti antes eran radicales, en un momento empiezas a justificarlas y empiezas a acomodarlas. Y me parece que no, pues a lo mejor sí. Y empieza a ver algo que empezaba, el Padre me ha confrontado porque de pronto en nuestra humanidad nos acomodamos con algo. Y no sé si ustedes han vivido eso, que no, es que me encuentro como estancado, en un estancamiento como espiritual, como que no pasa más ni nada. Y resulta, querido hermano, que en un momento fuerte de mi comunión con Dios, Él me llevaba y me abría los ojos, que ese estancamiento espiritual no existe.
ese estancamiento espiritual no hay. Imagínate tú todos los días tu responsabilidad es podar un pedazo de pasto. Todos los días tú llegas juicioso y podas el pasto. De repente por otras actividades y tú, ay, se me olvidó podar este día el pasto y llegaste al otro día y ese pasto ya estaba grande. Ay, bueno, te tocó más tiempo podarlo y todo, pero ya te acostumbraste a que a lo mejor no todos los días lo podabas, sino cada 2, cada 3 días. Y de repente ya después cada 3, cada 4 días. Cuando te diste cuenta, cuando pasó una circunstancia y viste consecuencias por no podar esto, cuando volviste a ese sitio que tenías que podar, ese pasto no está tranquilito ahí esperando y tú puedes continuar el camino. No, ese pasto está lleno de maleza, está lleno de plaga, está lleno de moho, de mal olor. O sea, tú tienes que trabajar mucho más para volver siquiera al punto donde estabas. En la carrera que yo desempeño, el chico que no aprovechó bien su tiempo en vacaciones, cuando llega febrero, no es que llega, ay, mire, ya acordé lo que yo había tocado en diciembre, no hay ningún problema. No, ese chico tiene que empezar por el descuido, tiene que empezar a trabajar mucho más para volver al punto donde estaba. Entonces a lo que voy es que no existe ese estancamiento espiritual. Tú en el evangelio o avanzas o retrocedes. Siempre cuando tú te alejas un poco y quieres volver, hay más trabajo que tienes que hacer. Fue más la basura que empezó a contaminarte, fueron más las situaciones que empezaron a contaminarte, y volver cuesta cada vez más. Entonces no hay un estancamiento en que me quedo en un punto y cuando me acuerdo o cuando sucede algo, sigo en ese mismo punto, avanzo en mi camino. No, tengo que regresar y limpiar toda esa maleza y toda esa plaga que permití crecer en mi corazón. La palabra en Hebreos 3:14 dice, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces, en el mensaje pasado habíamos llegado de cómo nosotros, la bendición que recibimos del Padre, nos centramos en la bendición y nos olvidamos de quién nos la dio. Que podemos haber tenido el mejor comienzo, un comienzo, wow, testimonial increíble, pero eso no tiene valor si no tiene un buen puerto, si no llega a un buen fin. Entonces no importa tanto el comienzo, de pronto nos quedamos en la experiencia de lo que nos pasó, de la victoria que yo he tenido, pero lo que debemos mantener en nuestra vida cristiana es la perseverancia. Sí, eso, el permanecer es lo que marca el verdadero discipulado. El siempre ser constante. Entonces por eso hablábamos de las vacaciones. Y entonces hablando de esto, ¿cómo te fue en esa época? Estoy hablando de puntual esa época porque acabamos de terminar de ella, pero eso siempre debe estar en nuestra reflexión. ¿Cómo estuviste en esas vacaciones? ¿Cómo estuviste en el momento en que tuviste diversas actividades, donde de pronto ya no había grupos de influencia, donde de pronto ya no te podías congregar porque estabas fuera de Bogotá o estabas ocupado en otras cosas? ¿Cómo estuviste? Salomón nos lleva a algo importante, de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo guardaste, lo protegiste en esa época o lo expusiste. Ya ni tú sabes dónde están tus pasaportes y el pasaporte del Paz. Lo tienes claro, ¿verdad? Tú sabes dónde está, ¿verdad? ¿Cierto? Ahí están listos para usarlos, que esos nos encanta usarlos, ¿cierto? Andrés, ¿tú sabes dónde están tus papeles de la casa? ¿No lo sabes? Mira, Andrés no me sirve para el ejemplo. No, olvidemos a Andrés, no mentiras. ¿Sí? Todos sabemos dónde tiene nuestra cédula, ¿verdad? Nuestra cédula, los papeles de nuestros hijos, el registro civil de los niños, de Santi y de Sofía. Cata y yo tenemos claro dónde están. Son papeles importantes y los tenemos protegidos y guardados. ¿Sí? Entonces, porque para nosotros es importante que tanto proteges y guardas tu corazón, porque lo expones ante cualquier situación o de verdad tú lo estás guardando. El domingo hablábamos con los chicos en el intermedio y de cosas y de situaciones y algunas cosas que quieren hacer, algunas actividades, pero llegamos a la conclusión que lo importante es que cuando se llegue a hacer esas actividades no expongamos nuestro corazón.
No expongamos nuestro corazón a la basura, no lo dejemos influenciar, protejámoslo como lo valioso que es, por algo la palabra lo dice. Entonces, esto es un mensaje a mantenernos vigilantes a pesar de estar en X o Y, que descansar en el Padre es descansar en su voluntad, producto del fruto que yo tengo con Él, de mi búsqueda constante en Él, más no descansar de Él, porque la consecuencia llegará. En Isaías 40, 30, 31, me va a su Nueva Traducción Viviente, dice: hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Entonces esto no es producto de tus ganas, sino es producto del fruto que tú tienes en tu comunión con el Padre. Entonces, cuando yo descanso en el Padre es porque estoy totalmente entregado a Él y descanso en su voluntad. El Paz nos decía claramente hace 8 días, el domingo, pueden cambiar tus planes totalmente, pero todas las personas que han dicho, oiga, yo tenía pensado esto, pero el Padre me llevó a esto, estoy seguro que todo el mundo puede decir, pero fue mejor. Fue totalmente mejor a mis expectativas limitadas de un mortal pecador como cada uno de nosotros. Entonces es el Padre el que da la fuerza, es el Padre en que al día a día, así tenga pereza, o si, hoy no tengo nada que hacer, ¿y por qué no me maratoneo esta serie? Ojo, primero está el Padre a entregarle mis pensamientos, a crucificar mi carne, para que mi proceso, a pesar de, me mantenga con Él, en su fidelidad, en su amor, en su misericordia. Y en el mensaje pasado, creando el mensaje, Dios me llevó a un personaje que yo poco conocía, a ese rey Usías, y nos mostraba tantas cosas y nos enseñaba tantas cosas, y creando este mensaje, el Padre me ha revuelto en como en ahondar en ciertas cosas que yo desconocía, y me llevó a hablar de un personaje del cual voy a hablar hoy. Es un personaje que está ubicado en la palabra en el libro de Jueces. El libro de Jueces en el capítulo 6, 7, 8, a lo mejor lo han escuchado hablar o no tengan ni idea, no importa, aquí vamos a hablar un poco de él. Y antes de hablar de este hombre, primero nos vamos a contextualizar. Esto es antes, en Israel, antes de David, de Saúl, de los reyes y todo esto. El rey de Israel era el padre, ¿cierto? Él era el que comandaba, él era el que dirigía. Y a Israel, siendo Israel idólatra, rebelde, le había dado la espalda al Padre nuevamente y se entregaba otra vez a cosas que al Padre no le agradaban. Para variar, le daban la espalda. Entonces, ¿eso qué produce? Produce ruina, produce totalmente cosas negativas. Israel se encontraba en una situación de opresión terrible. Ellos cultivaban todo lo que tenían que cultivar, tenían sus animales y todo esto, y llegaban estos hombres llamados madianitas y los saqueaban, acababan con todo, mataban sus animales o se los robaban, hacían de todo. Entonces Israel estaba viviendo una situación terrible. Entonces, como dice el chavo, vuelve el perro arrepentido, ¿sí? Volvió Israel nuevamente a decir, oh no, Señor, clamó al Padre para que cambiara esa situación. Y ese Dios de amor, ese Dios misericordioso, ese Dios los escuchó para que empezara a cambiar esa situación. Y entonces empezó y llamó a un señor para que empezara a liderar la situación con Israel, para que pudieran atacar a Madián, para que por fin se pudieran quitar esa opresión. Pero lo interesante de esto es que no era un hombre líder, no era un hombre con una confianza y con un talento estratega, con un talento militar, con gran fuerza, nada. Un hombre común y corriente, incluso introvertido, temeroso, inmaduro. Y entonces ocurre que en Jueces 6, 11, 12 dice: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra. Los que están anotando tengan en cuenta ese sitio, Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás,
estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Entonces Gedeón quedó como que... Y es interesante lo que sigue en la lectura, porque Gedeón dijo: sí, yo valiente, aquí Señor, nada. Gedeón de una vez dijo: ¿cómo así que el Señor está contigo? ¿No ves lo que está pasando? ¿No ves la situación que está viviendo mi pueblo? ¿Cómo dices, el Señor no está con nosotros? Ahí mostraba Gedeón la inmadurez que tenía. Cómo nosotros humanamente, cuando no recibimos como queremos respuesta del Padre, cuando no recibimos la respuesta inmediata del Padre y la manera como quiero que responda el Padre, de una vez es que Él no me escucha, Él no está, Él no me ama, es que estoy estancado, es que pasa. Y Él totalmente inmaduro espiritualmente. ¿Y cuál guerrero valiente? El hombre allá escondiéndose, cosechaba su trigo y recogía los granos y los escondía porque llegaban estos manes y se los quitaban y todo. Entonces era totalmente contrario a lo que el Padre había dicho de guerrero valiente, el Señor está contigo. Gedeón, yo no. ¿Y cuántas veces el Padre no te lleva a este sitio, no te lleva a dejar estas cosas, no te lleva a abandonar X cosa? Yo debe estar equivocado, John. Cuando el pastor me dijo, y fue a mi casa y me dijo lo del llamado automáticamente, ¿yo? Debe estar equivocado el pastor. Porque nosotros tenemos un concepto de nosotros basado e influenciado en nuestra escala de valores. Influenciado en nuestras experiencias, en nuestros vacíos, en nuestras carencias, en todo lo que hemos vivido tenemos un concepto, pero el Padre tiene un concepto totalmente diferente de nosotros. El Padre tiene un concepto totalmente diferente y por algo le decía guerrero valiente. Y Dios es tan amoroso porque versículos siguientes, Gedeón no creía. Él era, no, o sea, ¿qué le pasa? Incluso colocaba pruebas al Padre. Y era re loco lo que le pedía, por ejemplo. Entonces, si es así, si mi llamado es ir en contra de los madianitas y derrotarlos y todo, entonces, Dios, voy a dejar esta tela acá y que llueva toda la noche. Llueva toda la noche torrencialmente y yo voy a dejar una tela acá en el pasto y cuando yo venga, todo va a estar mojado, pero la tela va a estar totalmente seca. Y se iba y volvía al otro día y Dios lo cumplía. Dios le hacía... Y él miraba y la tela toda seca y todo el terreno empantanado y eso. Y entonces el hombre dijo, no, ahora sí, nada, rebelde, no creía. Entonces, bueno, listo. Entonces, ahora lo contrario. Ahora que no llueva, que todo esté totalmente seco, que no haya nada, ni una gota de agua. Y yo cuando venga ese telar debe estar empapado, totalmente empapado. Y se fue, al otro día volvió y empapado. Yo creo que el Padre decía, ay, ¿ya? ¿O hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a empezar a cumplir el llamado que tú tienes y tú dándole pausas porque no crees y estás basado siempre en el concepto que tú tienes por tu escala de valores? Lo que yo considere de ti, eso es lo que tú eres. Y bueno, entonces Gedeón aceptó y empezó a cumplir el llamado del Padre. Y lo hermoso de esto es que la vida de Gedeón fue una total escuela de dependencia del Padre, porque no era un hombre vigoroso y fortachón y luchador y estratega militar ni nada de eso, sino normalito. Y él era el que estaba llamado a contraatacar a los madianitas y acabar con esa opresión. Y tanto era la escuela de dependencia que tenía Gedeón, que cuando ya llegó el momento de atacarlos, Gedeón reunió 32,000 hombres para ir a atacarlos. 32,000 hombres, o sea, eso, ¿qué mano de pueblo iban a atacar? O sea, eso iba a ser una batalla terrible. Y el Señor le dijo, no, papito, quiero que dependan es de mí. Y en Jueces 7:2 dice, entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. No sé por qué Dios diría eso si Israel nunca había hecho eso.
Si Israel nunca, siempre fiel, siempre dispuesto, siempre juicioso, siempre obediente a lo que es el Padre, y espero que entiendan lo que es el sarcasmo. Como nosotros. Él conoce el corazón del ser humano, y si entonces, si ellos tenían la victoria, ellos se iban a jactar que era por sus capacidades, y Dios no tenía ningún protagonismo cuando era el Padre el que les iba a dar victoria. Entonces les hizo, mira, Gedeón, de toda esta manada de gente vas a hacer una serie de filtros que después están invitados a leerlo. Entonces este filtro, entonces ya estos hombres son los que van a quedar como tu ejército. Y de 32,000 hombres terminaron 300. Con estos 300 hombres tú vas a ir a batallar. Tú vas a ir a derrotar a los madianitas. Entonces Gedeón o creía en el Padre o creía en el Padre. ¿Todo bien? Ahí está en verdecito. Sí, todo bien, yo te aviso. Gracias. O dependía del Padre o no dependía del Padre. O sea, tenía que ir a luchar con 300 hombres nomás. Su vida podía estar expuesta, pero su dependencia al Padre era total. Y eso es lo que buscaba el Padre. Y llegó la victoria. Y lo derrotaron. Derrotaron a los madianitas. Entonces, ¡wow! Genial. Desafortunadamente Israel, siendo Israel, no reconoció al Padre como el vencedor, que gracias a él habían vencido. Nuevamente le dieron la espalda al Padre y no se postraron ante él y le dieron gratitud, le dieron honra ni nada, sino se centraron en el hombre. Y entonces le dijeron a Gedeón, entonces los israelitas, en Jueces 8, 22, 23, entonces los israelitas dijeron a Gedeón, gobiérnanos tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes porque nos han rescatado de Madián. ¡Wow! Parémoslo ahí. ¡Qué oferta tan tentadora! Ahora tú y tu descendencia van a tenerlo todo. Vamos a gobernar este pueblo por la victoria. Nuevamente Israel centrándose en las cosas del humano y dejando atrás en el sótano lo que había hecho el Padre. Pero Gedeón respondió de una manera que mostró totalmente su cambio y su nueva vida en ese momento. Porque Gedeón en versículo siguiente, en el 23 dice, pero Gedeón respondió, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. El Señor los gobernará. Entonces ese hombre tímido que escondía el trigo, que cuál hombre valiente, cuál hombre esforzado, cuál que el Señor está conmigo, se convertía en un hombre espiritualmente totalmente maduro que reconocía la soberanía del Padre y que no era el lugar que él debía ocupar, que era el lugar que le correspondía al Creador. Qué respuesta tan maravillosa, una muy buena respuesta. Y versículos siguientes, eso me llevó directamente a lo que le pasó a Pedro. Recordemos cuando le pasó a Pedro, que de pronto todos lo recordamos, y si no, aquí estamos para aprender también. Cuando Jesús preguntó, ¿quién soy yo? Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, esto no te lo ha revelado carne, te lo ha revelado mi Padre. Y ¿sobre qué? Sobre ti edificaré mi iglesia. ¡Wow! ¡Qué momento tan espiritual! Yo creo que ese Pedro se sintió, ¡uy! ¡Caramba! Y versículos siguientes, cuando Jesús estaba dando lo que iba a pasar, estaba comentando lo que iba a ocurrir, él con la misma confianza, no, ¿cómo así si sobre mí edificarán la iglesia? No, Padre, no, yo no voy a dejar, no sé ellos, pero yo no voy a dejar que te cojan. Y Jesús le dijo, apártate de mí, eres piedra de tropiezo. Entonces, ¿cómo? De un momento espiritual así a un momento espiritual totalmente piedra de tropiezo, porque bajaron los brazos. En un momentico bajó los brazos y el enemigo atacó. Y esa persona que puede estar espiritualmente totalmente convincente y en una madurez, bajó los brazos, entró en vacaciones y descansó un momento del Padre, y el enemigo atacó. Y cómo de un momento podemos ser testimonio para que alguien se acerque, y otro momento podemos ser fácilmente piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Y eso pasó con Gedeón.
versículos siguientes, Jueces 8, 24 y 27. Después de esa gran respuesta, que no, el Padre es el que gobierna, dice, sin embargo, tengo una petición que hacerles, que cada uno de ustedes me dé un arete del botín que recogieron de sus enemigos caídos. Entre paréntesis dice, como los enemigos eran ismaelitas, todos usaban aretes de oro. Con todo gusto le contestaron. Así que extendieron un manto y cada uno de ellos echó un arete de oro que había recogido del botín. Todos los aretes de oro pesaron unos 19 kilos, sin contar los ornamentos reales, ni los pendientes, ni la ropa púrpura que usaban todos los reyes de Madián, ni las cadenas que sus camellos llevaban en el cuello. Paremos ahí. Yo pensaba cuando leía eso, el hombre le entró avaricia, el hombre cobró el favor. Claro, no, es que el dinero de una vez cómo nos ataca, es que el pecado siempre está ahí, ¿no? Yo pensaba eso. Cuando versículo siguiente dice, porque a lo que voy es que Pedro hizo algo señalable, horrible, hurtó, robó, maldijo o algo. No, él en su buena intención quería proteger a Jesús, ¿verdad? No, nadie te va a coger. Yo te voy a proteger. Pero no se daba cuenta que lo que hacía no era lo que quería el Padre. Su dependencia se había cortado ahí. Y Gedeón quería una cosa totalmente diferente, que puede ser una buena intención, pero esa buena intención, mientras no sea comandada con el Padre, es de destrucción, querido hermano. Y en versículo siguiente, entonces en el 27 dice, entonces Gedeón hizo un efod sagrado con el oro y lo puso en Ofra. Acuérdense lo que Dios le había dicho, Ofra es la ciudad natal de Gedeón, su pueblo natal. Pero pronto todos los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. ¿Qué? O sea, todo lo que él batalló, la dependencia en la lucha que tuvo, salieron victoriosos y todo, da esa respuesta espiritual grandiosa reconociendo al Padre, pero termina siendo algo que lleva también a Israel a la ruina. ¿Por qué? Porque el Padre no le había revelado eso. El Padre no le había dicho que hiciera eso. Cuando tú dejas que el Señor no sea el que te guía, automáticamente tu carne es la que te guía. Automáticamente. De una, cuando el Padre no es el protagonista de tu vida, quien ocupa el trono es tu carne. Y él de pronto con las buenas intenciones, victorioso y todo, vivió de la experiencia de la victoria. No sé si tú has pasado una situación fuerte, un desierto o una prueba y la has superado en Cristo y te sientes, Dios estuvo ahí conmigo y mi dependencia con Él fue total. Al otro día, cuando ya pasó esa situación, de pronto humanamente bajas los brazos y no hay la misma intensidad. No hay la misma intensidad de buscarlo ni nada, y ahí es donde está el enemigo. Entonces, Gedeón rechazó ese trono externo, pero en su interior había ya una autosuficiencia y de pronto una poca dependencia ya del Padre. Y eso, el no hacerlo conforme al Padre, llevó al pueblo también nuevamente a la destrucción. Y para los que de pronto no conocemos, yo no conocía, les confieso, no conocía. ¿Qué es un efod o por qué todo esto? ¿Qué fue lo que ocurrió? Hay una imagen de un efod, por favor, mi ladies. Entonces, eso es un efod, ¿sí? Entonces es como una túnica, ¿sí? ¿Que era para qué? Es un efod los invito a leerlo en Éxodo 28, está totalmente estipulado. ¿Qué es esto? Esto es para los sacerdotes cuando se encuentran en el lugar santísimo y son los únicos que pueden portarlo porque son los descendientes de Aarón. Bueno, una serie de situaciones que no el hombre había establecido, sino que el Padre había establecido. Ese efod tiene que hacerse y está totalmente escrito en la palabra donde les digo, por favor los invito a leerlo, anótenlo ahí, Éxodo 28, ¿sí? Que son con X y una particularidad de piedras preciosas y colocadas de tal manera, de una manera totalmente detallada como tiene que ser. Gedeón lo que hizo fue una copia que por más de que fuera oro, de oro, era una copia barata de lo que de verdad debía ser. Las mejores intenciones a lo mejor, pero había hecho una copia de lo que era algo establecido por el Padre, y él se sintió con la autosuficiencia y confianza
de que ya como vencí, dependo tanto del Padre, de pronto todo lo que salga de mí ya es bueno y es conforme al Señor, no bajó los brazos. Otra cosa que fue mal en ese sentido y el cual por eso se vieron las consecuencias. El efod, además de que estaba construido con los materiales incorrectos, el efod estaba en una ubicación equivocada. El efod, ¿dónde lo puso Gedeón? ¿En qué sitio? ¿Cómo? En Ofra, sí. Y el tabernáculo estaba instalado, donde está la presencia de Dios, estaba instalado en Silo. Entonces él hizo como una sucursal, ¿sí? Él hizo como una sucursal. No, entonces allá está el tabernáculo, allá está todo como lo ha establecido Dios. No, venga, yo hago una copia acá, ¿sí? ¿Se acuerdan antes, ya los chicos de ahorita, había una pollería que se llamaba Surtidora de Aves de la 22? ¿Cuánto tiempo no se demoró eso en que todo Bogotá eran las tales surtidoras? Pero en realidad las originales eran contaditas, y mucha gente copió. Eso es lo que hizo Efod. Puso una sucursal en otro lado. Ese Efod, hombre dependiente. Ese Efod de pronto con las mejores intenciones, pero con sus acciones llevó a que Israel y él, porque también dice su familia y él, tropezaron. Leyendo esto y investigando sobre este personaje, encontré con algo que decía Spurgeon, que nosotros no somos conscientes y eso no le pasa a Gedeón y eso, ay, ese Gedeón como es, ay, no tenaz. Eso es lo que nos ocurre a nosotros si de pronto no somos intencionales con esto. Y Spurgeon decía algo y lo copié textualmente. Él dice, él no colocó un ídolo, pero él hizo un efod, una imitación de un maravilloso vestido utilizado por el sumo sacerdote. Quizás lo hizo de oro sólido para no ser utilizado, sino para ser visto, simplemente para recordarle al pueblo de la adoración a Dios y no para que fuera en sí mismo adorado. Pero queridos amigos, vemos aquí que si vamos medio centímetro más allá de lo que la palabra de Dios ordena, siempre nos metemos en malicia. Conclusión, siempre nos metemos en problemas. Porque si vamos un poco más allá de lo que Dios pide, es que no estamos haciendo lo que conforme a lo que Dios quiere. Entonces no descansamos en Él, descansamos de Él. Y eso es lo que ocurre. Y gradualmente la dependencia de Gedeón se fue truncando. A lo mejor él no se daba ni cuenta. Y versículos siguientes dice Jueces 8:30, y tuvo Gedeón 70 hijos, y tiempo tuvo, porque para ser 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. El padre le dijo en algún momento, y tú tienes que tener muchas mujeres para tener mucha descendencia, como le dijo Abraham. No. Él tomó y aplicó culturas de los territorios vecinos y los adoptó para él. Le pareció normal, no que ellos se vean influenciados por uno, sino que yo me influencié y me dejé influenciar, me conformé con lo que ocurría en ese siglo y se llenó de mujeres y de hijos, de chinitos. Entonces fue una asimilación gradual al siglo en el que estaba, fue una asimilación gradual a lo que quería la carne y aún seguía más. En Jueces 8:31, en el versículo siguiente, también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. O sea, el hombre no le bastaban todo ese reguero de mujeres, sino también tuvo una concubina, traducción amante. ¿Verdad? O sea, no le bastaba. También tengamos una más, una menos que. Y nació otro hombre llamado Abimelec y esta mujer era en Siquem, ¿sí? Es decir, que era un territorio cananeo totalmente idólatra. Hizo filtro, guardó su corazón, lo protegió. No, que sea idólatra, que sea, o sea, no, yo la convierto, no, yo, nada. Totalmente entregado. Y vinieron las consecuencias. Y en Jueces 8:33-34 vino algo que a mí me marcó y quiero resaltarlo en este momento. Jueces 8:33-34. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Entonces, wow, me parecía tan complicado
Me parecía tan duro que entonces Gedeón tuvo un inicio, puso a prueba al padre, el padre le contestó, fue dependiente, tuvo una victoria grandísima, pero por todo algo eso, no porque murió y no dejó descendencia, no dejó herencia, no dejó un legado. No dejó un legado espiritual. Israel siguió en las mismas. O sea, Gedeón llegó y pasó por todo esto, ganó y tuvo victorias, pero no tuvieron ningún valor porque él se alejó de la dependencia del Padre y cuando murió Israel siguió en las mismas. Y eso me confrontaba tanto. Porque cuando yo tengo de pronto pereza, porque a lo mejor soy solo yo, ustedes me imagino constantes y todo eso, totalmente entregados. Cuando tengo pereza, cuando de pronto no quiero hacer X cosa, cuando mi carne me está ganando en ciertas cosas y de pronto me quiero entregar y justificar, veo 2 pulgas que tengo ahí pegadas, una de 5 años y otra de 8 años, mirándome cada momento yo qué estoy haciendo. Yo qué cimientos estoy creando en ellos. Entonces, cuando tú caes, cuando tú bajas los brazos, no solo caes tú, sino cae tu círculo de influencia. No dejas un legado. No dejas una herencia. El Paz decía que a lo mejor, si Dios lo dispone, va a pasar sus días de vejez en Villa de Leyva y viene y predica y todo esto. ¿Qué tal que cuando Dios lo llame, Icas entonces se quedó ahí? Entonces, ¿hubo un legado? ¿Hubo una herencia? ¿Hubo un cumplimiento de lo que quería el Padre? De nada sirve lo que pasó con Gedeón si todo lo que a su alrededor, la responsabilidad que tuvo, no dejó un legado y una herencia. De nada sirve lo que yo pueda hacer, mis victorias en Cristo, cómo comencé, y les puedo contar aquí mi historia de cómo comencé con Dios y todo eso. ¡Wow! ¡Qué chévere! Y mire, y esta victoria que tuve espiritual, ¡wow! ¡Qué chévere! En un momento bajo los brazos y cuando yo no esté, mis hijos están entregados al mundo. No dejé un legado. Nosotros hablamos con Cata y ojalá, si Dios lo dispone, entonces que Sofi cante en la alabanza y Santi toque en la alabanza y todo. ¡Oh, qué lindo sería! Pero más allá de lo lindo, nosotros debemos dejar cimentados en ellos todas las cosas. Si Dios decide que mañana tú ya no estés en este mundo, estás dejando legado, estás dejando herencia. Tu círculo de influencia de verdad puede ver en ti un testimonio, no de un buen tipo, sino que con lo que tú haces glorificas al Padre, y yo quiero seguir también en ese mismo camino de glorificarlo a Él. Y eso fue lo que a mí me marcó de cómo Gedeón no dejó nada. Versículos siguientes, para cortarles la historia, la descendencia de Gedeón, todo ese reguero de hijos que tuvo, murieron. ¿Y sabe quién los mató? El hijo del amante. Ay, todos quedan, esto es mejor que una novela turca. ¿Cómo así? Sí, muerte. No pasó nada. No se trascendió. Entonces es un llamado a no tener concesiones. Pablo es tan claro en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y no es Pablo en su autosuficiencia, Pablo en su orgullo, Pablo en, es que ese Pablo es más creído. No, Pablo totalmente consciente que él había cumplido con el propósito y ha legado el que dejó. Ha legado el que dejó, no por él, sino porque se dejó utilizar por el Padre y dependió automáticamente del Padre. Y yo no estoy hablando entonces de que nosotros seamos perfectos, estoy hablando de que no basta con comenzar bien, de que no basta en que tú tengas una victoria. No bajes los brazos en ningún momento, porque estamos hablando del que no toma descanso, del que no le importa lo que tú eres ni lo que tú has vivido, te va a atacar para desviarte. Dice la palabra que quien busca el reino de Dios, todas las cosas vendrán por añadidura. Automáticamente, si tú no buscas el reino de Dios, las cosas caerán por añadidura. Es así, y poco a poco vas a caer porque te faltó esa constancia. Leí una historia que me pareció súper chévere y la quiero compartir, es cortica. Va un cazador
ahí está, en el bosque, y va buscando un oso. Entonces, voy a buscar un oso y va con el rifle. De repente de la nada se le aparece el oso. Y así todo furioso lo tumba. Y todo grandote como son todos los osos y todo, y lo tumba. ¿Qué quieres? El cazador le dijo, yo solo quiero un abrigo de piel. Y entonces el oso se quita y le dice, yo quiero un estómago lleno. Y el cazador le dice, ¿qué hacemos? El oso le dice, podemos llegar a un acuerdo, ¿sabes? Y el cazador le dijo, listo. Pasaron 10 minutos y en la siguiente escena, el oso, contento, con su estómago lleno, y dejó tirado la escopeta, el sombrero, las vestimentas del cazador. El oso tuvo su estómago lleno y el cazador también tuvo su abrigo de piel. ¿Entendieron? Nosotros nos ponemos a negociar con el oso. Nosotros le damos concesión y empezamos a conversar con el oso, ese oso que representa el pecado. Mano, vas a perder. Tú no negocies con el pecado porque sales perdiendo. No puedes ponerte a hablar con él, sino actuar como ese José que salió corriendo ante la tentación. Entonces la historia de Gedeón me mostró y también espero que en sus corazones nos muestre que era un hombre totalmente obediente, dependiente de Dios, que Dios lo convirtió en ese hombre como tenía el concepto del Padre desde el inicio, y fue totalmente dependiente en ese momento extremo de batalla. Pero para Gedeón fue un reto mayor después de la victoria. Para Gedeón fue un reto mayor cuando bajó los brazos. Para Gedeón fue un reto mayor la cotidianidad. De pronto, exaltar al Padre, estar agarrados del Padre en un momento de emergencia o en una circunstancia compleja, nos es más sencillo. Pero nuestra madurez espiritual se ve a prueba cuando nosotros intencionalmente debemos siempre estar mirando al Padre en el día a día, en la cotidianidad, en el momento de descanso, en el momento de ocupación. No desperdiciemos ningún instante, porque cristianos siempre somos, no de una manera religiosa, sino que siempre, cada mañana, dale gracias al Padre por el día que te dio y que todo lo que tú hagas en ese día sea conforme a lo que Él quiere. Eso es descansar en Él. No descansemos de Él nunca.